que me despierto ayer, que voy y hago pipí. ¡Sangre! Pipí rosa. Y yo, obviamente, el grito en el cielo. Inmediatamente le mando mensaje al doctor Dagoberto Molina. Inmediatamente me manda a hacer un examen general de orina y un urocultivo. Luego hablo con Rebeca y entonces Rebeca me mete en pánico. Entonces me voy con Paola González Balboa, nuestra radióloga, que ha estado en el programa muchas veces. Y ¿por qué no? Me hago un ultrasonido de vejiga, de riñones y de una vez una tomografía simple para ver. Ya cuando terminó de operar Dagoberto, sale no, hablé con él en la mañana, pero ya cuando salió del quirófano, yo ya tenía resultados de ultrasonido, tomografía simple, examen general de orina, solo me falta el urocultivo. Yo, por supuesto, ayer, cuentavientes, un grito en el cielo. Adelante, doctor. La clase es infecciones en las vías urinarias. Qué gusto estar con ustedes. Te quiero. Una vez más, igualmente. Qué bueno que platicaste la historia. De terror. Porque esa historia es muy popular entre toda la población. Las infecciones de vías urinarias representan la infección quizá más frecuente hoy. Ya le ganan las respiratorias, pero el 80% de las infecciones de vías urinarias no dan síntomas y entonces 10 personas que vayan caminando por la calle, hay 8 infectadas y no lo saben. Hasta que llega el momento en que manifiestan algo. También el manifestar sangre o ver sangre en la orina o color de rosa no significa como una condición sine qua non que tengas una infección de vías urinarias. Puede ser cualquier cosa, desde un proceso irritativo no asociado a bacterias hasta un proceso infeccioso o un cáncer. Sea, imagínense cómo estaba yo ayer, que me llevaba quien me trajo. Pero tienes que basarte en la prueba irrefutable de las pruebas y no elucubrar cosas. Lo hemos dicho siempre. Si tú te raspas la mano, te va a salir una costra y si tú te tomas ahí una muestra te van a salir eritrocitos y leucocitos, pero no significa que estés infectado. El grave error de todo mundo es que cualquier síntoma de la vía urinaria lo asocian de inmediato a es una infección y entonces te dan antibiótico. Claro. Y los antibióticos que están mal prescritos o que no están indicados tienen efectos adversos. Te pueden llevar a trastornos gastrointestinales, te barren la flora y puedes hacer un Clostridium. Claro. Puedes tomar un antibiótico que no necesitas. Es como el ejemplo que yo le pongo a mis pacientes. Tú te pondrías quimioterapia porque tuviste una diarrea ayer. Ajá. Entonces yo pienso que tú tienes cáncer de colon y ven a que te ponga quimioterapia. Obvio no. Pues, obvio no. Con el antibiótico es igual. Y con el antibiótico es igual. Tú no usas muletas y puedes caminar. No puedes tú prescribir o tomar, mucho peor, tomar un medicamento que no tiene la plena justificación para que lo tomes. Porque los medicamentos tienen efectos adversos, no son caramelos. Ok. ¿Puedes explicar la infección en la vía urinaria, cómo se siente? Y después, si es una infección, ¿por qué hay sangre? ¿Por qué no hay sangre? Si hay sangre, ¿cuál es la siguiente alternativa que no es una infección? O sea, todo el rollo. Las infecciones urinarias se diagnostican con un urocultivo. No un examen general de orina. El examen general de orina tiene muchos datos que te pueden orientar para saber si es una infección, pero también te orientan para muchas otras enfermedades que ni siquiera pueden ir relacionadas con la vía urinaria. Pero lo que hace el diagnóstico de precisión de una infección urinaria es un urocultivo. Ahí tenemos el bicho aislado, tenemos el antibiótico que lo mata, el que es resistente, y tenemos una columna a la que nadie le hace caso, que se llama la concentración mínima inhibitoria, unos numeritos que aparecen ahí junto a la R o a la S de sensibilidad o resistencia. Esa concentración mínima inhibitoria significa que mientras más pequeño sea ese número, el antibiótico es más efectivo para matar esa bacteria. Por eso, pero entonces el examen general de orina te dice si hay infección o no hay infección. Te orienta, pero no te hace el diagnóstico preciso. Y el urocultivo te dice, ¿es una infección? ¿Cómo se llama ¿Es este bicho? Y se mata con tal cosa. ¿Cómo lo matas? Ya. ¿Y cómo lo matas?
Ahora, hay que recordar que para diagnosticar una infección de vías urinarias, no tienes que ser un especialista. Con que sepas leer y escribir, pues lees en tu urocultivo que tienes un bicho y el antibiótico que lo mata. Ajá. Aquí, realmente la cosa importante de esto es que diagnostiques por qué te infectas. Hay 1000 cosas que te pueden causar infecciones y hay muchas otras que te pueden causar los mismos síntomas, pero no asociados a bacterias. Y no es una infección. Y no es una infección, y es ahí en donde empieza un desastre, porque el paciente está multimedicado, multitratado, llega sobreinfectado por otras cosas, Ajá. y resulta que ni siquiera era una infección. Ok, vamos a dividirlo en dos. Malestares en las vías urinarias por infección y por no infección. Prácticamente son los mismos. Ok, pero entonces la pregunta es, ¿qué se siente? Puedes sentir, hay síntomas irritativos de la vía urinaria, que es disuria, que significa ardor para orinar. Si que haces pipí es... Te arde. Polaquiuria, que significa que vas muchas veces a orinar. Y salen 3 gotas Y sale aparte. poquito. Ay, horrendo. Horrendo. Pujo y tenesmo. Sientes que vas a orinar, sigues teniendo ganas de hacer pipí, pero tú piensas que no has vaciado la vejiga porque la vejiga sigue teniendo contracciones por la irritación y eso engaña al cerebro y entonces tú piensas que tienes orina, pero ya no hay orina y No tú sale estás nada. pujando y ya no sale nada. Tenesmo es quedarte con ganas de seguir orinando. Fiebre puede haber, o puede haber también sangre en la orina por cuestión irritativa, inflamatoria, se rompen los capilares y puedes tener ataque al estado general como cualquier proceso infeccioso. Eso es infección de vías urinarias bajas. O sea, ya saben, todas las que lo hemos tenido sabemos que haces pipí y sientes... Es que no es que ni siquiera es ardor, es como una ansiedad, como una cosa, como una... ¿Y Ay, no, ¿Y sabes una cosa por muy qué fuerte. es tan difícil resolverla? Porque hay muchos errores en la prescripción y en la toma de los medicamentos. Ok. Y entonces puede haber sangre, Puede puede haber sangre. no haber sangre. Pero puede haber sangre que tú veas con el ojo humano y puede haber sangre que no la detectes y que Claro. se vea en un examen de un examen general de orina, que es No, yo ayer era rosa. Rosa. Sí, rosa. puedes verla. Ok, ahora, ¿existe esa sensación de ardor cuando haces pipí, tenesmo y todo lo que dijiste, con o sin sangre, Sí, pero no es infeccioso? puede no ser infeccioso. Entonces te regresa el examen general de orina y lo cultivo y te sale negativo. Y te sale negativo. Entonces, ¿qué es? Entonces tienes que averiguar qué es lo que está pasando. Y ahí es donde utilizas los estudios de imagen, en donde claramente son para descartar o corroborar un diagnóstico. Ok, Si tú Paola te tienes- mandó todos mis estudios y Yo choza, los recibí ¿no? y Ok. están perfectamente normales. ¿Pero qué viste? ¿Qué tiene que hacer uno en un estudio? El estudio más básico que podemos solicitar es un ultrasonido. El ultrasonido es un estudio muy rápido, es un estudio no cruento, es un estudio que no requiere preparación y que es un estudio que te puede dar datos si hay un proceso obstructivo, si hay un proceso irritativo, si hay un tumor, y entonces dices, aquí no hay infección, pero lo que estoy encontrando es un tumor. O que está inflamado la O- vejiga o el que riñón. tienes una enfermedad de la célula renal que se llama nefrona, que puede dejar pasar eritrocitos, que es sangre. Haz de cuenta que el riñón tiene una coladera que se conoce como cápsula de Bowman. Y es una coladera que tiene los hoyitos muy estrechos y no permite que pasen partículas más grandes de determinado tamaño. Cuando esta cápsula sufre una inflamación, irritación, infección o algún agente que la agrede, estos hoyos se hacen grandes y entonces pueden pasar sangre, proteínas y otro tipo de partículas Ya. que regularmente no deberían de estar en la orina. Ajá, Eso es lo que ve el examen general de orina. ya. Y entonces, si te hiciste el urocultivo, te hiciste el examen general de orina, sale negativo, entonces el siguiente paso es, vamos a hacer un ultrasonido. Tenemos que hacer un ultrasonido. Si en el ultrasonido se sugiere alguna imagen sospechosa, se puede extender con una tomografía. La tomografía es mucho más sensible y Con específica. contraste. No necesariamente. Ajá. Porque puede ser una piedra. Y una piedra que esté arriba en el riñón y que no te esté doliendo, puede generar sangre y no necesariamente tienes un proceso infeccioso. Y en una tomografía simple se puede ver sin la necesidad de contraste.
Ya. El contraste es para ver lesiones de la vía intraurinaria, es decir, un tumor que no se pueda distinguir perfectamente bien con un estudio simple, Ajá. puedes ponerle contraste. Ya. El contraste tiene muchas cosas buenas, pero tampoco debe de hacerse un estudio con contraste como una rutina. Tiene que estar bien justificado. Pero solamente con un examen general de orina y específicamente con un urocultivo vas a saber si es una infección bacteriana o no y si es otra cosa. Es que eso es muy importante. No todas las infecciones son bacterianas. Hay infecciones que pueden ser por hongos o hay infecciones que pueden ser causadas por parásitos en la vía urinaria. Ahora, vamos a poner las infecciones con bacterias o sin bacterias a un lado. ¿Por qué más puedes sentir que tienes una infección en la vía urinaria? ¿O puedes hacer pipí con sangre? Principalmente en las mujeres, después de que tienen el periodo de menopausia y climaterio. Menopausia es la fecha de la última regla y el climaterio es lo que sigue de ahí. Empiezan a disminuir los estrógenos. Los estrógenos son el material primario, la materia prima para poder formar los mecanismos de defensa que necesitan la vía urogenital, además de muchas otras cosas más. Pero hablando de la vía urogenital, si no tienes esos estrógenos, la formación de glucosaminoglicanos y ácido hialurónico no se forma en la vejiga. Y entonces, además de la resequedad que pudieran percibir, por ejemplo, en la mucosa vaginal, si nosotros pudiéramos mostrarles la vejiga por dentro, se va a ver como un desierto. Es un piso árido, es un piso que está irregular, que tiene cuarteaduras, es un piso seco. Y en ese piso seco puede haber descamación. Y si hay descamación, puede haber sangre en la orina no asociada a bacterias. Eso se llama síndrome de atrofia urogenital por hipoestrogenismo. Entonces, nadie les explica estas cosas y muchas pacientes tienen mucho miedo de tomar hormonas porque hay muchos mitos alrededor de esto. Claro. Entonces hay que estudiar a cada paciente y cada caso para dosificar la cantidad que necesita y si es candidata o no a recibirlos. Claro. Pero la gran mayoría lo pueden tomar. Porque fíjense qué interesante. Me mandó a hacer Dago el urocultivo y el examen general de orina y me pediste estradiol, que es estrógenos. Exacto. Y yo le dije, ¿por qué quieres ver cómo estoy de estrógenos? Es justamente por esto. Ya. Porque si no tienes la cantidad suficiente, puedes tener sangrados, puedes tener irritación, puedes tener esa sensación que tú explicabas hace rato de la cistitis o de la incomodidad. La puedes sentir, pero caemos en el error, y lo hemos comentado muchas veces, Marta. Cualquier persona que tú le dices, tengo cualquier síntoma de vía urinaria, te dice, es una infección, y casi en automático te prescribe un antibiótico. Claro. Sin tener ningún sustento para poderlo hacer. Claro. Ahora, hay otra variable, y esto también tiene que ver a veces con el sexo, que es la uretritis. Sí, las infecciones o las irritaciones de la vía urinaria se clasifican en altas y bajas. Terminando con el proceso de bacterias, las infecciones bajas llegan hasta la vejiga y las altas pueden llegar hasta el riñón, que condicionan una pielonefritis, que es una infección realmente muy grave y en donde hay marcadores de inflamación que se elevan como procalcitonina, como proteína C reactiva, que son marcadores que te dicen que hay un problema grave en ese paciente y que tienes que tratarlo porque la infección puede llevarlo a consecuencias fatales. Las personas no dimensionan realmente lo que es una infección de vías urinarias porque muchas veces le dan el medicamento que le quedó a una amiga, el que le quedó a la hermana, el que le quedó a la hija. Ay, no, perdón. Antes te acuerdas que todo lo resolvíamos con Pirifur y Pirimir. Sí, y la verdad es que eso anestesiaba la mucosa de la vía urinaria. Entonces no te dolía. Te quitaba los síntomas y te engañaba porque no estaba resuelto el problema, pero estaban resueltos los síntomas. Claro. Eso es muy peligroso. La otra cosa que se tiene que descartar siempre es que exista un proceso obstructivo en la vía urinaria, en hombres y mujeres. Muchos hombres te dicen, no, yo orino perfectamente bien y resulta que tienen próstatas enormes que impiden que la vejiga se vacíe y al tener orina residual permanente es un foco de infecciones. Ah, bueno, paréntesis. Ayer que Paola González Balboa me hizo el examen, el ultrasonido de la vejiga, ¿sí? Me lo hizo con 3 litros de agua encima, no estoy exagerando, 2 vasos de agua encima para ver la vejiga llena. Luego me dijo, ve a hacer pipí, porque quiero ver cómo vacías. Exacto. Para ver si no se queda pipí en posada.
vacío perfecto, por si estaban preocupados. Exacto, eso me da mucho Sí. gusto. Pero eso se llama una orina residual, y la orina residual es una orina en un organismo que tiene 36 grados centígrados, que está atorada, que no puede salir, y por supuesto que se puede generar en un foco de infecciones urinarias. Entonces, hablando de... Pero a ver, nos quedamos, espérame, el sexo y la uretritis. La uretritis, durante la actividad sexual, el mismo masaje sexual que el pene ejerce sobre la uretra puede generar un factor mecánico de irritación y de ruptura de capilares. Y esos capilares pueden romperse y manchar la orina de rosa o de rojo un poco más intenso, pero eso no necesariamente tiene que estar asociado a bacterias, y muchas personas se confunden. Eso es una uretritis por irritación mecánica o inflamatoria, pero no infecciosa. Y el tratamiento es diferente, porque tratamiento, Marta, sabes que hay para todo eso. Pero una cosa es tratamiento para procesos infecciosos y otra es para procesos irritativos, inflamatorios u otras cosas como el cáncer. O sea, el resumen y la gran conclusión de esta conversación es, si ustedes tienen algún problema en la vía urinaria, lo primero que hacer es hacerse un urocultivo y un examen general de orina de arranque. Sí. Para empezar. Y sobre todo, consultar al especialista correcto. Claro, y el dueño de eso es el urólogo. Porque hay muchas personas que te ayudan con muy buena voluntad, con ganas de ayudarte, pero que pueden tener ciertas imprecisiones porque no son los especialistas en la materia. Claro. O sea, y eso es importante saber. Ok, ahora, una pregunta muy importante. Lo segundo que hemos aprendido es que hay que poner atención. Yo tengo una amiga muy querida que no peló sus síntomas. El catéter, sí, claro. Y bueno, cuando se dieron cuenta, traía una infección del infierno, se le fue a la sangre, anduvo con un catéter en la vena 20 días metiéndole antibiótico. Exacto. Para curarla. Es que eso es un problemón. Cuando las bacterias de la vía urinaria llegan a meterse a la sangre, eso se conoce como bacteremia. Y esas bacterias pueden circular por cualquier parte del cuerpo e infectar cualquier órgano del cuerpo, porque ahí se va a sembrar un foco bacteriano. Claro. Ahora, si ustedes tienen infecciones en las vías urinarias o problemas con las vías urinarias de a tiro por viaje, ¿ya saben que hay una vacuna? Hay muchas cosas ahora para tratar, y sobre todo, como cualquier vacuna, hay medicamentos que te disminuyen la posibilidad de recurrencias, siempre y cuando hayamos encontrado el diagnóstico exacto de por qué te infectas. Porque si resulta que tienes un cistocele, tienes un prolapso, tienes incontinencia, tienes una piedra, tienes un quiste, tienes un tumor, y eso está generándote los síntomas, pues ninguna vacuna te lo va a quitar. Claro. Espérame un segundo, no dijimos una cosa muy importante, que tienen que ver las vías urinarias con la incontinencia. ¿Por qué te infectas más fácil? Cuando la vejiga se prolapsa, se cae, imagínate que se dobla la manguera y entonces puede haber orina de residuo, que en las mujeres es muy común, como en los hombres con problemas de próstata grande. Entonces se queda la orina atorada. Se te empoza. Sí, se te queda atorada. Si tienes hervidero de bacterias. Si tienes una piedra en un riñón y te dicen, no, pero yo sí orino. Sí, pero orinas con el otro. Porque puede estar tapado ese riñón y no te has dado cuenta. Y un riñón tapado a los 7 días empieza a deteriorar su función de manera irreversible. Ay, Dios mío, entonces, desafortunadamente, muchos problemas de esta naturaleza pueden pasar desapercibidos y no dar una respuesta clínica florida o unos síntomas floridos que pudieran alertar a la población. Por eso, este tipo de pláticas y esta información que tú le brindas a tu auditorio es importantísima, porque no tienes que estar muriendo para que tú pienses que tengas una enfermedad. Oye, pero bueno, peras o manzanas. Si haces pipí rosa, o sea, corre a ver a tu urólogo. Sí, la recomendación es no asuman nada. Si tú asumes, y la madre de todas las equivocaciones en la medicina es la suposición. Si tú supones, lo más probable es que te equivoques. Es que yo creí que era una infección, pero resultó ser un tumor. O me recomendaron unos remedios con tés, con otras cosas que realmente son solamente pues buena voluntad, porque no está comprobado que eso funcione,
y engañan a los pacientes, y los pacientes caen en ese tipo de engaños y desperdician tiempo muy valioso que pudiera representar la curación o la preservación de la vida. Como algo que se deben de llevar hoy muy claro es que la infección urinaria o los síntomas urinarios generalmente tienen una causa que los explica. Si tú curas la causa, el origen, la etiología, vas a resolver el problema de manera definitiva. Si tú curas los síntomas, finalmente le estás dando solamente un analgésico y estás perdiendo el tiempo. Tienes que buscar la causa. Esa es la conclusión que yo pudiera decirte hoy. Tienes que buscar por qué te infectas, tienes que buscar la causa que te origine esos síntomas, aunque no sean infecciosos. No lo dejen. Claro. Llegan con nosotros de verdad muy tarde. Ok. El doctor Dagoberto Molina, por favor, váyanlo a ver quien necesite y váyanlo a ver ya. Bueno, no les digo que yo ayer, de que hice pipí con sangre, a que yo ya estaba haciéndome un ultrasonido y una tomografía simple, pasaron 2 horas, ¿eh? Sí, porque te asustaron, porque creíste que tenías algo grave que afortunadamente ya se Y a las 8 de la mañana me hice el urocultivo y el examen general de orina. Y estamos esperando el resultado. El urocultivo, gracias. Exactamente. O sea, todavía no tengo paz, cuentavientes. Ahora, las vacunas existen, hay que elegir qué vacuna le corresponde a cada paciente. Eso lo dice el urólogo. Y eso lo determinamos nosotros. Pero vaya, hay muchas cosas que generalmente no se les informan. No dejen eso, no dejen eso. Gracias, Dago. Es Te un quiero. placer. Gracias, Marta. Luego ahí vemos Gracias, qué pasó.